¿Cómo están? ¿Están listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Que Dios habla a nuestra vida. ¿Están listos? Puedes poner tu mano en el corazón y decirle: habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, necesitamos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Esto, Señor, es más que una reunión, Señor, es algo real, es algo lindo, Señor. Esto no es una costumbre. Esto que hacemos no es, Señor, una tradición. Esto que hacemos, Señor, es que tú te glorifiques en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, ven a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Muy bien, vamos a continuar con esta serie llamada Discipulado Cristiano. Y bueno, ¿por qué no volteas con el que está a tu lado y le dices: hey, en esta tarde Dios te va a hablar, pero no por celular, apágalo? Voltea con el que está a tu lado y dile eso: en esta tarde Dios te va a hablar, pero no por celular, apágalo. Muy bien. Ok, hoy vamos a continuar con esta serie Discipulado Cristiano. Y bueno, estamos meditando en este pasaje de la Biblia, que es 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Y hasta aquí llevamos este pasaje. Recordemos esto: que Dios nos ha escogido para participar de su naturaleza divina. Es decir, que el propósito de salvarnos el Señor es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Que cuando la gente nos mire a nosotros, tú y yo seamos como un espejo, que ese espejo refleje la imagen de Jesús. Así que, y bueno, como Dios quiere que participemos de su naturaleza divina, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas podamos ser participantes de esta naturaleza divina. Y luego esto se necesita fe para esto. Así que por lo demás, hermanos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio añadan paciencia. Y hemos visto durante estas semanas en esta serie que esta es como un escalón que va subiendo, como un escalón que sube hasta vamos a ver cuál es la cima a la cual vamos a llegar. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de la paciencia. Diga paciencia. Paciencia. Y paciencia, fíjese que paciencia tiene que ver con resistencia o aguante alegre. Eso es paciencia. Resistir alegremente. Es decir, que cuando tú estés presionado, tú haces resistencia alegremente. Otra definición de paciencia es: ¿has escuchado la frase: ay, este cuate es de mecha corta? ¿Has escuchado esa frase? Ay, esa persona es de mecha corta. Bueno, ¿qué significa esto de mecha corta? Que se enciende bien rápido, ¿verdad? Que explota muy rápido. Bueno, paciencia es lo contrario a esto. Paciencia es mecha larga para arder. Eso es paciencia. Eso es el significado original de la palabra paciencia en la Biblia. Es decir, tiene una mecha larga que tarda para quemarse. Así que paciencia, el diccionario de la Real Academia Española define paciencia como una virtud que sabe sufrir con resignación. Eso es paciencia según el diccionario. Es una virtud que sabe sufrir con resignación. Otro diccionario dice que paciencia es saber sufrir ante el mal. Saber sufrir ante el mal. Así que eso es paciencia. Paciencia es el arte de esperar, la capacidad de soportar los contratiempos que vienen
a nuestra vida. Y para poder entender mejor la paciencia, esta es la definición de paciencia. Esto es lo que tú y yo encontramos en el sentido original de lo que es paciencia, pero para que tú y yo podamos entender mejor la paciencia, necesitamos verla reflejada en alguien de carne y hueso, en alguien como tú y como yo, que vive la vida, que tiene los problemas como tú y como yo, que pasa situaciones difíciles como tú y como yo, y que vemos en medio de esa situación difícil, ver cómo se vería la paciencia en alguien. Y hoy yo te quiero presentar a una persona que quizá tú conozcas, pero yo te invito una vez más, como la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Cuántos fueron bendecidos con esa historia que ya conocían, pero le vieron una óptica diferente? ¿Cuántos fueron bendecidos con la historia de Sansón? Muy bien, hoy yo te quiero presentar a otro hombre que tú también conoces, pero yo quiero que también lo recibas como la semana pasada, como si nunca lo hubieras escuchado. Así que hoy yo te presento la vida de la persona, te presento a Job. Job, fíjate que hubo un hombre llamado Job, que en la tierra que vivía, en la tierra de Uz. Y este hombre, dice la Biblia que este hombre era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, y se mantenía apartado del mal. Mira, ese es Job. Job es un hombre que era un hombre intachable, dice la Biblia. Era un hombre que no se le podía encontrar una tacha. Era un hombre bien perfecto, casi perfecto. Era un hombre que era buen esposo, era un hombre que era buen papá, era un hombre que era buen hijo, era un buen trabajador, era un buen patrón. Bueno, tenía una empresa, era un hombre muy rico. A pesar de que Job era un hombre muy rico, era un hombre que era rico también en virtudes. Era rico también en valores, tenía una espiritualidad intachable, un hombre bien perfecto, un hombre bien santo con Dios, su relación con Dios bien excelente. Era un excelente patrón, porque a pesar de que tenía dinero, trataba bien a los empleados, los recompensaba bien, les daba un buen aguinaldo, les daba su Navidad y les daba hasta sus santos reyes. No, hombre, un patrón de esos, ¿verdad? Como quisiéramos tener, ¿verdad? No, ese era Job. Job era un hombre bien intachable, era un hombre bien perfecto. La gente en la calle lo miraba, lo saludaba, la gente acudía a él para consejo. Era un hombre intachable. Pero en una ocasión, Job está como un día normal, como un día común. Es un día normal, es un día común para Job. Job está trabajando, Job está atendiendo su empresa, Job está atendiendo sus negocios, cuando de pronto a Job le llega a Job unas noticias. Le llegan noticias bien difíciles, bien repentinas. O sea, mientras Job estaba bien, le llegan noticias bien difíciles, bien fuertes para Job. En primer lugar, Job empieza a tener una pérdida de lo material. O sea, de ser un hombre rico y de ser un hombre próspero, Job empieza a perder material, empieza a tener pérdidas materiales repentinas de repente. Y allí vemos en el libro de Job, vamos a ver que en el libro de Job, verso 14, Job 1:14, bien, llega uno de sus empleados y le dice: patroncito, fíjese que llegaron unos bandidos, llegaron unas bandas, unos piratas, llegaron y nos emboscaron y nos agarraron y agarraron a todos sus burros. Agarraron a todos sus bueyes, los agarraron, se los llevaron y mataron a todos los que los cuidaban. Solamente yo escapé para darle esta noticia, pero eso es lo que está pasando. En ese tiempo tener burros, tener bueyes era parte del poder adquisitivo. Lo que hoy para nosotros serían las monedas, lo que para nosotros hoy serían los billetes, lo que para nosotros hoy serían acciones en el banco o dinero depositado en el banco. En aquellos tiempos tener burros, bueyes, tener esto era tener poder, tener dinero. Así que Job dice: bueno, pues bueno, pasa, ¿no?
pasa, así que pierde esto, pierde lo material, y de pronto está este hombre hablando, cuando de pronto ve que viene otro empleado y se le hace raro, ¿no? Y este otro empleado en el verso 16 dice que llega este hombre y le dice: patrón, patrón, patroncito, patroncito, patrón, patrón. Y Job dice: ¿qué pasó? ¿Y ahora qué pasa? Patrón, fíjese que estábamos allí, sus pastores estaban pastando a las ovejas, y mientras estaban pastando a las ovejas ahí, se oyó un tronido en el cielo, se escuchó un retumbar en el cielo, y de pronto nos fijamos ahí a ver qué era lo que se oía. Pensamos que iba a llover, pero no, vimos una bola de fuego que cayó sobre nosotros, y yo me alcancé a mover, alcancé a correr, pero cayó esa bola y mató a todas sus ovejas con todos sus pastores. Así que, y yo pues alcancé a escaparme. Y bueno, yo hoy vengo a decirle, a darle la noticia que usted ya no tiene ovejas, ya no tiene pastores. Bueno, las ovejas daban lana, ese como algo, esa piel de oveja para la ropa. Así que Job parecía ser que Job tenía empresas de textiles, empresas de ropa. Bueno, se le acabó su empresa, su fábrica de ropa se le quemó por completo. Cayó un fuego del cielo, quemó a las ovejas y también quemó a los pastores. Nota esto, que está perdiendo lo material, pero también a sus empleados, porque Job pudiera decir: bueno, salgo adelante con mis empleados, le echamos ganas y salimos adelante. Pero no, pierde lo material, pierden los burros, los bueyes, también pierden las ovejas, pero también pierden los pastores, pierden los cuidadores de eso. Y Job está escuchando la noticia, y mientras Job está escuchando la noticia, allá a lo lejos ve que viene otra persona, viene otro empleado y le dice: patrón, patrón, patroncito, patroncito. Y Job dice: ¿y ahora qué? Fíjese que unas bandas de gente, unos piratas vinieron y se robaron sus camellos. Como que Job tenía camellos como medios de transporte. A lo mejor Job también era, como hoy vendría siendo Job, como el dueño de los camiones, ¿no? De las burras o los camioncitos de ciudad donde llevan a la gente. Bueno, como que Job era dueño de esos camellos que se encargaban del transporte. Bueno, llega y le dice: patrón, patrón, se llevaron sus camellos y mataron a todos los que cuidaban sus camellos, pero yo me alcancé a esconder y me alcancé a escapar, y vengo hoy a darle la noticia que ya no tiene camellos, ya no tiene empleados de camellos. Así que mira, ha perdido sus burros, que son los transportistas de carga, que vendría siendo hoy como los troques, los dompes de transporte de carga. Ha perdido sus bueyes, es decir, donde vendía la carne, donde distribuía las carnicerías. Ha perdido ahora sus ovejas, con su fábrica textil, su fábrica de hacer ropa, y sus empleados, y ahora ha perdido sus camellos, sus medios de transporte. Pero todavía estaba ese hombre hablando cuando ve otro empleado, y Job dice: ay, ¿ahora qué? Y ahora que dice: patrón, patrón, patroncito, patroncito. ¿Qué pasó? Fíjese que sus hijos estaban en la fiesta del hermano mayor y estaban teniendo una fiesta bien suave, bien sana, pero de pronto vino un viento del desierto, así con todo su viento, con toda su arena. Vino aquel arenal, aquella tormenta, arrasó, vino y sopló tan fuerte que tumbó las 4 paredes, las 4 esquinas, y cayó el techo sobre tus hijos y sobre tus hijas, y todos se murieron. Pero yo alcancé a escaparme, alcancé a salir por un huequito, alcancé a escaparme y vine corriendo para decirte eso. Así que mira, Job perdió sus medios de transporte, Job perdió su equipo de carga con sus empleados, Job perdió su fábrica de carne con sus empleados, Job perdió su medio de transporte, Job perdió su fábrica de telas, Job perdió lo más importante, porque lo material va y viene, pero si la familia se queda, todo está bien, ¿verdad? Pero Job también perdió a sus hijos y a sus hijas. Y Job, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Qué piensas tú en eso?
¿Qué harías si de pronto el patrón, tú llegas al trabajo y el patrón te dice, ¿sabes qué? Estás despedido. ¿Pero por qué? No, ni te quiero ver, estás despedido. Y no tienes finiquito y no tienes sueldo. ¿Qué harías si con eso que trabajas, con eso que tú sabes que te da para sostenerte, ya no lo tienes de la noche a la mañana, así repentinamente? ¿Qué harías tú? Y que aparte vas llegando a tu casa y encuentras que tu casa es un caos y que murieron todos los de tu casa. ¿Qué harías tú? Yo, si me preguntas a mí, yo lloraría. Yo me jalaría los pelos, no, y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice de malo? ¿Sí o no? Pero mira lo que dijo Job. Me encanta la actitud de Job. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Job, a pesar de todo eso, Job alabó al Señor. Dice la Biblia que a pesar de todo eso, Job no pecó ni culpó a Dios. Piensa esto, ¿cuántas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa? Señor, ya perdí mi matrimonio. Señor, estoy a punto de divorciarme. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites esto? Hey, ¿por qué culpas a Dios si tú descuidaste tu matrimonio? Señor, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué mis hijos se están rebelando? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué culpas a Dios si tú descuidaste a tus hijos? ¿Por qué me pasa esto en mi vida, en mi trabajo? ¿Por qué culpas a Dios? Job, a pesar de que tuvo todas las pérdidas materiales, se quedó en la ruina, se quedó sin nada, se quedó sin empresa, sin recursos, se quedó sin familia. Job alabó al Señor. Y yo no sé si tú y yo tengamos la misma capacidad de Job. Job es un hombre común y como tú y como yo, de carne y de hueso, que siente. Pero Job, a pesar de eso, alabó al Señor y dijo, alabado sea el Señor. Dios me lo dio, Dios decidió quitármelo, sea su nombre bendito, que Él se glorifique en esa situación. Y Job nos está enseñando esto, que qué importante, que parte de la paciencia esto es paciencia, que a pesar de que vienen dificultades a nuestra vida, a pesar de que vienen circunstancias difíciles, cuando sabemos nosotros que Dios tiene el control, nosotros lo alabamos, le glorificamos y decimos, Señor, tú te vas a glorificar en esta situación difícil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Job estaba haciendo. Pero pareciera ser que eso ya queda ahí, ¿no? Pero de pronto, mientras Job está así normal y está pensando a los días, Job está planeando cómo volver a levantarse. Job está pensando en qué voy a trabajar, cómo voy a levantarme de esta crisis. Job está pensando y dice, bueno, estoy sano, estoy fuerte, soy inteligente, Dios me ha dado inteligencia, me ha dado fuerza. ¿Cómo voy a salir adelante de eso? Mientras Job estaba pensando y planeando eso, de pronto le empieza a dar comezón. Y le empieza a dar comezón. Y Job empieza a rascarse. Ay. Y Job empieza a rascarse. Y de pronto Job está lleno de unas llagas malignas, de una sarna por todo el cuerpo. Dice la Biblia que desde los pies hasta la cabeza Job está lleno de todo aquello y está rascándose y como que rascarse le da cierto placer. Y mientras Job está allí y le da aquella sarna, aquello, Job se empieza a enfermar, empieza a toser, empieza a vomitar sangre, empieza a sentirse débil, empieza a debilitarse Job y empieza a decir, ¿qué me está pasando? Ya no, pierde fuerza, ya no tiene fuerza para trabajar, ya no tiene la mentalidad
mentalidad para planear, porque ahora está preocupado qué es lo que le pasa a su cuerpo, qué es lo que le pasa a él. Empieza a sentirse muy mal, va con los doctores no saben qué decir, qué hacerle. Se pone hierba, se pone esto y el otro, va con Eduardo para que le recete algo, lo inyecta y no le pasa nada. Y ahí está Job rascándose y de pronto en esa desesperación se encuentra con un pedazo de teja y empieza a rascarse y ve que le causa placer y se acerca con su esposa y le dice: mi hija, ayúdame a orar, mi hijita, mira, vamos a salir de eso. Y su esposa le dice: qué feo te huele la boca, hasta por dentro te estás pudriendo. Tienes que leer la Biblia, porque eso dice la Biblia, que su esposa le daba asco a Job. Dice: qué feo te huele la boca, hazte para allá. Y empieza Job así a preocuparse. Ni su esposa quiere estar al lado de él. Y Job está así ahora, mira, sin dinero, sin trabajo, sin empresa y todo enfermo, todo enllagado. La gente lo ve y le saca la vuelta, porque en aquellos tiempos la lepra era un símbolo de maldición, era un símbolo de pecado, y aquello se contagiaba, así que la gente se empieza a alejar. Y hasta la misma esposa empieza a alejarse de él. Y la esposa, ya llega un momento en que se enfada la esposa y le dice: ¿qué? Porque escucha a Job que va la esposa como a echarle una vuelta a ver si ya se había muerto. Y Job está ahí. Y Job está ahí postrado, rascándose con aquello. Dice: Señor, yo te amo, Señor. Alabado seas. Glorifícate en esta, Señor. ¿Qué me quieres enseñar? No sé, pero yo te alabo y te glorifico. Y aquella mujer se acerca y lo escucha y le dice: ¿qué? ¿Todavía mantienes tu integridad? ¿Todavía estás adorando a Dios? Ya, maldice a Dios y suicídate. Mire qué fuertes esas palabras de esa mujer. Maldice a Dios y quítate la vida. Ya deja de sufrir. Ya quítate la vida, ya deja de sufrir, muérete ya muérete y déjame descansar, y descansas tú. Ya, deja de adorar a Dios. Job está abandonado a esto, y Job está ahí como pensando, y de verdad, y nomás le retumban las palabras de su esposa. ¿Por qué? Ahora no voy a decir nada de las mujeres, porque ahora le toca a los hombres, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, a veces en las situaciones en las que estamos, a veces la pareja no nos apoya. A veces los hombres, cuando ven a las mujeres que están pasando por sus problemas hormonales, a veces son crueles con ellas. Hombres duros que las maltratan con sus palabras, las maltratan con su desprecio. Hombres inmaduros que les dejan de hablar días, les dejan hablar de semanas a la esposa y se hacen los dignos. Y ahí anda la esposa rogándole: ay, mi hijito, ay, viejito, y él digno. Eso también es maltrato. Pero peor cuando el hombre levanta su mano y la golpea. Esos hombres son cobardes. ¿Por qué no se ponen con uno de su tamaño? ¿Por qué no se ponen con uno fuerte como él? ¿Por qué no se ponen con alguien más fuerte? No, van con el débil, van con la débil. Y eso es crueldad. Hombres, arrepiéntanse del maltrato que tienen contra sus esposas, porque el Señor te va a pedir cuenta de ello. Job ahí estaba Job sufriendo, y la esposa diciéndole cosas. Y por si fuera poco, Job le retumban las palabras de un amigo que lo había visitado. Y el amigo le había y este amigo le había dicho a Job: Job, ponte a pensar. Piénsala, Job. Mire este amigo. Piénsala, Job. Mire lo que le dice este amigo a Job. Mire lo que le dice: detente a pensar. ¿A poco se mueren los inocentes cuando han sido destruidos los justos? Hey, Job, ponte a pensar, piénsala. Mueren los inocentes. ¿Cuándo se han destruido los justos?
La experiencia me dice, este es el hombre sabio, este es el hombre que razona lógicamente. Y a Job le está taladrando eso. Sí es cierto, es lógico, ¿no? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Y Job está pensando ahí todo abrumado. Sí es cierto, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hice? Ay, sí es cierto, ahí estoy. Ahí estoy pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Y la acusación viene a la vida de Job. La acusación viene a la mente de Job. La acusación viene al corazón de Job. Y Job está pensando en qué hice y le está torturando eso. Le está torturando eso otro. Pero de pronto le viene otro pensamiento a Job. Y ese otro pensamiento de Job es de otro de sus amigos. Que de ese otro amigo es muy sabio. Ese otro amigo es muy inteligente. Y le dice a Job: si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. O sea, lo que en pocas palabras le estaba diciendo ese amigo Job es que tú estás así porque estás en pecado. Tú estás sufriendo porque tienes un pecado oculto. Tú estás sufriendo porque vives, porque no quieres dejar ese pecado y por eso estás sufriendo. Y ahí está Job pensando: sí es cierto. Ay, a lo mejor es esto. A lo mejor tengo un pecado, Señor. ¿Qué pecado he cometido? Dios, ¿qué pecado he hecho para merecer esto? Y ahí está Job atormentándose en su vida, pensando en que qué pecado había hecho para caer en esa situación. Pero mientras Job está pensando en eso, le vino otro pensamiento. Y ese otro pensamiento era de otro de sus amigos, que le dijo, de ese amigo, el religioso, porque no falta el pensamiento religioso, no falta el amigo religioso, ¿verdad? Que le dice: si tan solo te declararas, si tan solo le declararas los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. O sea, miren lo que el amigo le está diciendo: Job, lo que te está pasando es poco, porque Dios ya te daría más castigo, pero Dios es muy bueno contigo, así que te está dando poco, pero en realidad te mereces más. Y ese otro pensamiento le atormenta a Job. Ese otro pensamiento de decir: de verdad, ay, Señor, pues voy a estar agradecido porque en realidad me merezco más, pero estoy pasando por esto. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, por enfermedad, por algún problema difícil, cuántas veces viene a nuestra mente la acusación y nos empieza a acusar? Estás pasando por esto porque hiciste esto, hiciste esto, hiciste eso, y entonces nos sentimos atacados, culpables. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has sentido desfallecido porque ha venido la religiosidad y te ha dicho: eres así y te lo mereces, Dios te está castigando, por eso estás pasando por eso, este es un castigo divino, por eso estás pasando? Y tú te la crees y dices: ay, de veras, estoy pasando por esto porque me lo merezco, es un castigo divino. ¿Cuántas veces estamos pasando por eso porque alguien muy inteligente, alguien muy sabio nos dijo: estás pasando por esto porque en realidad te lo mereces, porque estás en pecado? Cuando en realidad a veces no es ni por pecado, a veces no es ni porque estamos lejos de Dios, a veces no es ni porque no estamos viviendo en santidad. A veces es porque Dios quiere glorificarse en medio de nuestra prueba y quiere ejercitarnos la paciencia. Job entendió eso. Job entendió eso porque, escucha esto, paciencia. Job entendió esto, que paciencia es sufrir situaciones adversas en contra de nosotros. Eso es paciencia. Hay veces que en esta vida vamos a sufrir, no nos gusta sufrir, pero en esta vida vamos a sufrir y vamos a padecer cosas. Aunque no hayamos pecado, aunque estemos haciendo las cosas bien, a veces va a venir el sufrimiento. Mira, escucha esto. Job, lejos de quejarse, Job, lejos de enojarse, Job responde con fe y paciencia. Diga: fe y paciencia.
Job responde con fe y paciencia. Escucha esto. Job contestó, porque mire, Job le contesta a la esposa, hey, porque la esposa le está diciendo, ya maldice a Dios y muérete. Sus amigos le estaban diciendo de cosas, y Job le dice a la esposa, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo eso, Job no dijo nada incorrecto. ¿Te fijas? O sea, Job sin dinero, sin negocios, sin nada para ninguna empresa que emprender. Job enfermo, casi muriéndose, todo huesito, todo enfermo. Aún así, Job, la mentalidad de Job es, ¿qué acaso voy a recibir solamente lo bueno y no lo malo? Yo no voy a decir nada malo contra Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Escucha esto. Y es que mira, tenemos que entender esto, que ser paciente no es nunca enojarse. No esperes que eso no es paciencia, porque Job estaba enojado con sus amigos. Si tú lees el libro de Job, Job estaba enojado con sus amigos porque le estaban levantando falsos, le estaban diciendo pecador, le estaban diciendo que había fallado, le habían dicho muchas cosas, ¿no? Job estaba enojado con ellos. Paciencia no es reprimir la ira, no es como que ay, me tengo que aguantar, no. Porque tarde o temprano va a explotar esa ira y vas a hacer cosas que lastimen a otros. Paciencia no es tolerar la injusticia o rechazo, es decir, ay, pues me están haciendo injusticia, me está golpeando, me está haciendo infiel, me tengo que aguantar. No, eso no es paciencia. Eso no es paciencia, tolerar la injusticia o el rechazo. Vamos a ver qué es paciencia. Y Job está ahí, todo casi moribundo, y Job está como ya diciendo, me quiero morir. ¿Alguna vez has pasado por una prueba tan difícil, tan dura, que lo que quieres es morirte? ¿Cuántos han pasado por eso? Que a veces la prueba, yo no sé usted, a veces yo he pasado por pruebas que lo que digo, Señor, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Ya estoy sufriendo tanto, o sea, me está doliendo tanto esto. ¿Por qué, Señor? Es pecado. Job sintió morirse. Job ya quería morirse. Y Job le decía a Dios, Señor, mejor quítame la vida. Pero no voy a blasfemar, pero no voy a hablar en contra de ti, pero no me voy a rebelar contra ti, Señor, pero ya quítame la vida, ya no quiero sufrir. Y de pronto Dios viene y responde y trae alivio a la vida de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. O sea, imagínate la escena. Job está allí deseando morirse, y mientras Job está ahí, ve como un torbellino, ve como un remolino que viene, baja del cielo y viene por la tierra y está dando vueltas. Y Job está ahí, no más falta que ahora el torbellino me lleve. Pero ahí está Job y escucha una voz, Job, del torbellino. Y la voz que se escucha del torbellino, Job distingue que es la voz de Dios, quien le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes tanta inteligencia. Así que Dios de una vez por todas responde a Job. Job reacciona y Dios le empieza a hacer preguntas a Job. Job, ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra? Job, ¿dónde estabas cuando yo construí las estrellas? Job, ¿dónde estabas cuando yo hice los mares? Job, ¿dónde estabas cuando yo hice los monstruos marinos? Job, si yo tengo el poder para hacer todas estas cosas que tú no tienes poder para controlar, claro que tengo el poder para controlar tu problema. Claro que tengo. No te creas tan inteligente, no seas tan orgulloso para creer que no tengo el poder para controlar tu situación. Amado hermano,
No te creas tan orgulloso para creer que Dios no tiene cuidado de tu situación. No te sientas tan orgulloso para creer que las cosas, si salen de control, no pueden regresar. Dios es poderoso y el mismo creador del cielo y de la tierra tiene poder sobre tu circunstancia. Tiene poder para arreglar tu matrimonio. Tiene poder para arreglar tu familia. Tiene poder para ayudarte a salir de esa situación en la que estás. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso y tiene poder para controlar tu situación. Tiene poder para ayudarte. Dios confronta a Job y Job dice: sí es cierto, Señor. Ay, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Antes hablaba cosas que no entendía. Les hablaba a todos de Dios. Les hablaba a todos del Señor y que el amor de Dios. Y ahora lo entiendo. Ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Wow. Job tiene la experiencia. A veces, amados, muchas veces las pruebas que tenemos, esas pruebas en nuestra paciencia, no es porque estamos en pecado o porque le estamos fallando al Señor o porque Dios nos está castigando, no. Dios está probando nuestra paciencia para que tú y yo tengamos una experiencia con Él, lo conozcamos a Él, nos acerquemos a Él y que Él se glorifique en nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Job entonces recibe de Dios una restauración y una bendición. Viene Dios. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le hizo? ¿Qué le puso Dios? Escucha esto, porque eso es algo bien poderoso. Eso es algo bien poderoso. Escucha esto. ¿Sabe qué fue lo que hizo Job? Que Dios dijera: hijo, te restauro todo. Aquí está. Es más, doble bendición. ¿Sabe qué fue lo que hizo Job? Perdonó a sus amigos que lo criticaron. El día que tú perdones a quien te hizo daño, ese día Dios te dará la doble bendición. El día que tú perdones a ese esposo que te hizo daño, ese día Dios, mujer, te va a dar la bendición. El día, hermano, hermana, el día que tú perdones a esa persona que te hizo daño, ese día Dios te va a dar la doble bendición, mujer. El día que perdones a ese agresor que te hizo daño cuando eras una niña, ese día Dios te va a dar la doble bendición. O perdonó a sus amigos y les dijo: saben que los perdono. Lo que ustedes dicen están equivocados y están diciendo cosas injustas de mí, pero yo los perdono. ¿Sabe qué es perdonar? Mire, perdonar viene de dos palabras, hiper, es sobre donar. Es decir, yo doy el perdón sobre, más alto de lo que yo puedo, de mis fuerzas, más alto de mis fuerzas. Eso es perdonar. Yo doy el perdón más alto de mis fuerzas. Cuando tú perdones más allá de tus fuerzas, viene la doble bendición para tu vida. Wow. Wow. Y entonces quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando tú oras por los que te lastiman, cuando tú oras y perdonas a aquellos que te dañan, Dios te da la doble bendición. Así que, y es por eso que ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago, que es hermano del Señor Jesús, que mucho de lo que vemos en esta carta de Santiago son cosas que aprendió del Señor Jesús y ahora las escribe él. Él dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo,
¿Han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El Señor está lleno de ternura y misericordia. Voltea con el que está a tu lado y dile: el Señor está lleno de ternura y misericordia. Así que paciencia. ¿Qué es paciencia entonces? Es perseverar y confiar en la ternura y misericordia de Dios. Eso es paciencia. Perseverar, confiar y perseverar en la ternura y misericordia de Dios. Yo no sé por qué situación estés pasando tú en esta tarde. Yo no sé cuál sea tu problema en esta tarde. Yo no sé cuál sea tu dolor, tu aflicción, tu prueba en esta tarde. Yo te invito a que tú tengas paciencia. Confía, persevera en confiar en el Señor, que Él es tierno y misericordioso para con sus hijos. Él llegará. Su ayuda viene en camino. Su ayuda viene en camino para ti. Su ayuda viene en camino para ti. No sé si alguien necesita escuchar estas palabras. Su ayuda viene en camino para ti. Wow. Así que, iglesia, escucha esto. Confía en Dios. No importa lo que pase, tú confía en Dios. Él tiene control de tu vida. Él tiene control de tu cuerpo. Él tiene control de tu negocio. Él tiene control de tus finanzas. Él tiene control de tu situación. Confía en Dios. Iglesia, espera y persevera. Espera al Señor. Espéralo. Él ya está pronto a llegar. Él está ya a la puerta. Cuando menos lo esperes, Él llegará. Hoy me dieron hoy recibí una sorpresa. Ya tiene mucho tiempo, ya tiene muchos meses, casi el año, en que yo me gradué ya de la universidad. Y yo hablaba: mándenme mis papeles, mándenme mis papeles, mándenme mis papeles. Ya pasaron muchos meses, casi el año. Y unos días atrás les escribo y les digo: oigan, mis papeles, es que ya los necesito. La otra universidad me los está pidiendo, oigan, los necesito. Y me dicen: mire, ya se los enviamos, pero la paquetería tiene mucho trabajo. Pero va a llegar, va a tardar quizá como un mes. Y hoy, mientras me estaba alistando para ir a la iglesia, me dice una de mis hijas, me dice: Jael, grita. Y estábamos todos cambiándonos, ¿no? Ya llegó un carro blanco grande enfrente y está tocando. No salgas. Le grito yo del baño: no salgas. Asómate por la ventana. ¿Quién es? Es paquetería. Yo: paquetería. No lo esperaba. Paquetería. ¡Ey, sal! Y la pastora: ¡ey, yo me estoy cambiando! Y yo también. ¡No! ¡Ey, hija, sal! Y sale la chiquita, ¿no? Y ya, Iván, sí, aquí ve. Aquí está. Trajo un paquete. Y un paquete. Y eran mis papeles. Mi título oficial de que ya soy un licenciado en comunicación. ¿Qué te quiero decir con esto? A lo mejor en tu situación, en tu problema, eres como yo, que dices: falta mucho por llegar mi respuesta, falta mucho por llegar mi paquete de bendición. Persevera y espera, que cuando menos lo esperes tocarán la puerta de tu corazón. Te traigo tu paquete de bendición. ¡Wow! Te traigo tu paquete. Ven, sal por él, que aquí está la bendición. ¡Wow! Pero sobre todo,
permanece íntegro a Dios. Mantén tu integridad a Dios. Confía en Él, entrégate a Él. No te dejes, no te avientes al pecado. No te permitas el pecado. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Tú mantente íntegro a Dios, porque la integridad fortalece tu paciencia. ¿Escuchó esto? La integridad fortalece tu paciencia. Job era íntegro, por eso mantuvo su paciencia. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por lo demás, hermanos, a su dominio propio añádenle paciencia. Confía en la ternura y en la misericordia de Dios. ¿Cuántos necesitan que Dios les alivie? ¿Cuántos quieren el paquete de Dios? ¿Cuántos esperan el paquete de Dios? Vente al altar. Dios está tocándote ya el cerco de tu casa, de tu corazón, diciéndote: hey, te traje un paquete. Te traje un paquete, vente a este altar.